Y empezamos a rodar 2 meses después. Esto no pasa. Tú no tienes una reunión para rodar 2 meses después. Tarda tú no mucho levantas más. la financiación en 2 semanas. No funciona así. Pero se incorporaron unos franceses, más la parte española, más la parte de Peter, más la presencia de Ryan Reynolds, que lo cambiaba todo. Y en 2 meses estábamos rodando. En 17 días, hubo que rodar la película en solo 17 días, que es lo que nos daba Ryan, el tiempo que tenía, el hiato que se dice entre lo que estaba haciendo en ese momento y el inicio de la preparación de Linterna Verde. Y, en fin, es una de las experiencias más duras, la verdad, de cuantas he vivido en ese sentido, porque rodábamos, suelen rodar 2 páginas al día, teníamos que rodar 9, 10 páginas al día, en condiciones que eran inevitablemente duras. Claro. Muy... Eso te iba a preguntar. ¿Cómo se graba Buried? Porque es muy claustrofóbica viéndola. ¿Eso qué trampa había ahí? O sea, ¿estaba en un ataúd que solo tenía una parte libre? O sea, ¿realmente cómo se grabó esa película? Bueno, para empezar te diré, no cómo se grabó la película, que ahora te lo diré, sino cómo se grabó el making of, que es con cámaras de infrarrojos, porque no había luz en el set, nunca. Estaba Entonces, completamente oscura. la única manera de tomar imágenes del making of era con infrarrojos. Hostia. Entonces, nuestro making of es al 90% con imágenes verdes. Hostia. Bueno, hicimos 7 ataúdes distintos para determinadas necesidades. Uno de ellos era desmontable, las paredes laterales se podían quitar enteras, una de ellas, o por piezas. A lo mejor en un lateral poníamos un tercio o la mitad, o encontrabas el hueco y rodabas justo el ángulo desde ese hueco. Y según necesitaras más o menos, podías quitar, si era un plano lateral, la quitabas entera. Pero si era un plano desde no sé dónde, desde la cabecera, por ejemplo, del ataúd, a lo mejor quitabas un tercio de un lado para meter la cámara, que no desaforara, es decir, que la cámara siempre registrara pared, pero que hubiera un hueco para meter el micro, una pistola, y para meter las cosas que hacen falta para hacer una película. Lo justo para poder... Lo justo, porque rodábamos básicamente con la propia luz del mechero, pero a veces a lo mejor le encendía el mechero y había como 3 mecheros extras encendidos a la vez. En un trío, le llamamos el tripo. Por si uno fallaba, rápidamente el otro para en seguir. ocasiones mínimas, un poco de luz de relleno, pero no, era o el mechero o la propia pantalla del móvil tenía un sistema de LEDs que le iluminaba cuando miraba el móvil, etcétera. Entonces, la propia linterna rebotada en determinados sitios. En fin, íbamos duro con la luz. Había otro ataúd que era más largo de lo normal para crear determinados efectos de perspectiva. Había otro con paredes que se podían subir o bajar sobre la marcha por un sistema de raíles para poder hacer incluso travelings circulares alrededor del ataúd, de manera que tú siempre vieras paredes enfrente, porque al girar se colocaba otra, y etcétera. Bueno. Y entonces podías hacer cosas muy complejas aún estando dentro. Había otro que le llamamos el pozo, creo recordar, de Well, porque tenía como paredes infinitas a los lados para crear un efecto en un momento dado que sube la cámara y va creando como su soledad en un paisaje infinito enterrado en el fondo. En fin, toda una serie de recursos y artilugios necesarios para hacer algo a priori imposible. Pero un espacio muy pequeño, o sea, realmente el para tamaño él, era el de un ataúd. Como actor, él tenía todo, o sea, aunque vieran paredes que se movían y tal, la situación era claustrofóbica para él. Muy claustrofóbica, porque además llega un momento, si recuerdas la película, en que empieza a entrar arena. Y empieza a enterrarlo, y así es como fue. La arena lo iba enterrando. Eso no era tal cual. O sea. No se puede hacer de otra manera. Así que, bueno, fue muy, muy duro para él. Y además recuerdo que cuando se quitaba una pared lateral, él estaba bien. Yo no noté en un momento dado que había veces que se ponía irascible. Y él es un encanto y un enorme profesional. Tuvimos una relación muy bonita y la mantenemos. Y notaba que a veces se ponía irascible y de repente estaba irritable. Y levanté la antena y me di cuenta de que siempre sucedía cuando lo único que quitábamos era los pies del ataúd, por decirlo así. Porque ahí lo enterrábamos del todo. Ahí él estaba metido entre 4 paredes, más la de detrás, y la otra, la abierta, estaba bloqueada por la cámara y el equipo. Claro. Ahí estaba completamente atrapado. Y ahí es cuando pasaba eso, cuando la paciencia empezaba... Porque era muy difícil. Había un momento en que estaba enterrado, él tenía un micro de pecho que teníamos de refuerzo. Claro, él tenía los diálogos con una actriz que hacía todas las réplicas. Luego se grabaron todas esas voces aparte. Pero era una sola actriz. Pero había una sola actriz, se llama Warner, que hacía todas las réplicas. Ella estaba en otro sitio, anejo al plató, dentro de una cabina, como si fuera una cabina de traducción. Sí.
Y ella escuchaba, veía la imagen por los cascos y le daba la réplica para que no se colara su sonido. Y él recibía el sonido por una pequeña, lo que se llama una earpiece, es decir, un pinganillo. Un pinganillo, pero que no podía verse. Porque un pinganillo normal, cuando la cámara la tienes aquí, no puedes estar... Si tienes aquí la cámara no hay problema, pero la cámara se movía, la cámara cambiaba de ángulo y yo no, quería sentirme limitado. Así que se usó un sistema de inducción que era un pinganillo mínimo que se colaba dentro de la fosa, dentro de la cavidad del oído, y que tenía como una especie de emisor, un duplicador de información, que se pegaba a la base del ataúd para que estuviera lo más cerca posible de la pieza. Y por inducción lo alimentaba y entonces no necesitaba una batería. Vale. Era algo así. Y él podía escuchar el sonido. Pero en un momento dado yo escuchaba a él, escuchaba los dos micros, y en un momento dado estaba completamente enterrado, menos esto, y empiezo a oír en los cascos, acelerándose cada vez más. Era su corazón, que yo podía oír porque estaba presionado. Y esta actriz, que era además su coach y se conocía muy bien, empezó a relajarle. Y entonces, en un momento dado le dice, Ryan, estás en una playa. Yo pensaba, no. Arena. Di en el espacio. Claro. En el mar. No más arena, no. Bueno, y veía como... Guau, qué fuerte. Y empezó a volver a recuperar. Pero claro, por ejemplo, ahí teníamos un sistema de seguridad para que, como hacen los mejores matrimonios en los dormitorios, que es una palabra de seguridad, para saber... ¿Qué momento? Stop. Que hay que parar. Así, ¿no? Y entonces, y lo ensayamos además. Es como, vale, imagínate que no puedes más. Porque lo que hicimos fue no atornillar la tapa de arriba, para empezar, para que él la pudiera empujar. Pero claro, eso tiembla en cuanto él se mueva. Entonces había un operario encima de la tapa, tapándola. Pero es mucho más rápido que un tío salte de ahí y empujas, que no empezar... Total. Y bueno, probamos el operativo un par de veces. Tenéis un operario que su misión era estar encima de la... Bueno, formaba parte del equipo de arte y se ofreció, porque le pareció más rápido. Lo ofreció él, de hecho. Sí, Mira, es si una me muy quedo buena aquí, idea. lo mantengo fijo. Es una muy buena idea. Y yo me quito en un segundo, mientras que desclavar esto va a ser rápido, pero no le va a parecer rápido a alguien que siente que la vida se le escapa. Uf, es que me está dando esta claustrofobia de pensar en ese momento de la arena y de Bueno, hizo un grandísimo trabajo, porque además se pelaba los dedos por el la calor. palabra en algún momento. No, pero lo probamos. Claro, y todo el mundo estaba muy consciente. Recuerdo que en un momento dado empezó como a gritar, era el personaje, era su texto, pero empezó a gritar algo así y el otro saltó inmediatamente. Y era como, no, que es el personaje, pero también es como ves, aquí en cuanto alguien ve que algo puede ir mal, aquí nadie quiere una toma heroica a costa de... Sí. Recuerdo también que el último día, por si acaso, trajimos una ambulancia. Y entonces el productor, Adrián, me dijo, ¿sabes qué? He decidido que vamos a aparcar una ambulancia a la entrada del plató para que él se sienta tranquilo. Y dije, yo creo que no da tranquilidad, Adrián. Fantástico, sí. Genial. Está muy bien que esté la ambulancia. Probablemente incluso la ley nos obliga a tenerla. Pero escondámosla. Sí, que él no vea ¿por qué voy a hacer hoy? No me parece un buen mensaje. Para el que está metido ahí en el ataúd. No hubo ni siquiera un conato de riesgo. ¿Grabasteis cronológicamente el orden de la película? Nunca se graba cronológicamente, nunca. Pero claro, no es lo habitual en el cine. Nunca, pero el único lujo que te puedes permitir en una película que pasa en una caja... Y que solo hay un actor. Es que por lo menos puede ser cronológico. Bueno. Porque una de las razones por las que te saltas la cronología es para aprovechar una localización. Vas a estar en el juzgado 2 días, pues haces lo de la primera vez que van al juzgado y lo de la última. Para explotar el sitio y economizar y optimizar recursos. Pero en fin, el único lujo que te puedes permitir en una película que pasa en una caja con un teléfono móvil y un encendedor es que puedes rodar cronológico. Además, no había otra forma de hacerlo, porque no puedes cortar con nada. Tienes al actor, no puedes cortar al otro actor escuchando. Si hay un cambio de postura rara, si hay un... Él corta consigo mismo todo el rato. En determinadas ocasiones puede haber un inserto de la mano o algo de lo que ve, mínimas, pero es el único actor. Así que si él acaba no sé qué, y es tiempo real. Entonces si él acaba una postura, no puedes decir 3 horas después. No, tienes que partir de ahí. Así que la única forma de manejar eso es hacerlo cronológico. Bueno, además es una peli que a nivel de actores muy difícil.
Bueno, aguante físico, desgaste. Es increíble lo que hizo Ryan. Su camino emocional, de no entender, de la ilusión. O sea, es una peli. Es impresionante el trabajo de Ryan. Emocionalmente recorre todas las emociones posibles del ser humano. Además, con un sentido del ritmo perfecto, con muchísima verdad, con muchísima compasión. Él se tenía que autoiluminar porque era el responsable de conseguir que los rebotes de luz de sus propios aparatos mostraran lo que tenía que mostrar. Técnicamente era, por lo tanto, muy compleja. Pero bueno, es que esta gente, es que son muy buenos. O sea, Ryan Reynolds es canadiense y muy bueno. Es muy bueno. Es muy, muy bueno. Y solo tuvo algún momento un poco más crítico cuando se sentía muy atrapado, que ahí sí que se ponía más nervioso. Pero entonces, fuera de cámaras, no tiene esa aura de estrellita que muchos otros pueden tener. No. Es un tío muy normal, corriente, simpático. Pero... ¿Es tan de sentido del humor como parece? Sí. ¿Es tan de la broma como parece? Porque por redes parece que todo el puto día está de broma. Es que es así. Es su instinto. Lo es de verdad. ¿Os hacía bromas en set? Bueno, en set, sí, al bajar, fue muy duro el rodaje. Era muy intenso. No estaba de muchas bromas. Y no podía descansar. Entonces, en cuanto subía, enseguida cambiabas posición de cámara, le llamabas y volvía a bajar. Y tampoco puedes... Pero en cuanto acababa, al llegar a la... No, y además con un instinto cómico enorme. Entonces es muy divertido. Ryan es muy divertido. Es muy divertido. Sí. O sea, bueno, Deadpool es él. Es él con su arte, con su gracia. Y es que es el personaje ya. Y hay cosas que hace funcionar él en lo que ellos llaman delivery. Sí. Que es en... El timing, ¿no? El timing, el cómo lo haces, cómo lo dices, cómo haces esa pequeña pausa, cómo mezclas la ingenuidad con la maldad, con... Ese es Ryan. ¿Esa peli qué significa para ti? Porque una vez sale, boca a boca, se habla mucho de la película. Es una peli muy dura de ver para mucha gente. Con muy buenas críticas. Ryan Reynolds tiene unas criticazas brutales a su interpretación. ¿Eso para ti es un antes y un después en tu carrera como director de cine? Sí. Objetivamente sí. Digamos que es mi primera película. Esa cosa que pasa a veces. Es como Memento, que es la primera película de Nolan. O El Diablo sobre Ruedas, que es la película -1 en realidad de Spielberg, porque Sugarland Express vendría a ser la primera oficial. O El Sexto Sentido, que es como la primera película de Shyamalan, después de 2 películas que nadie identifica con él o que no demasiada gente ha visto.